Buenos días, jóvenes y señoritas. Vamos a ver el día de hoy dos temas de gran importancia que son residencia fiscal y establecimiento permanente. Vamos a ver la diferencia y qué importancia tiene para la materia. Específicamente la residencia fiscal la vamos a encontrar en dos leyes. En la ley del impuesto de la renta, en el artículo primero, que nos van a decir que serán residentes fiscales todas aquellas personas que tengan ingresos en México. En la primer fracción, ojo, aquí nos va a decir que son personas físicas y morales, ¿sale? Para ser más específicos, esta va a seguir una teoría que le vamos a llamar la teoría de la fuente de riqueza o fuente de ingresos. Esto es, si una persona tiene un ingreso en un país, será residente en ese país. Y ahora, estamos hablando de que al ser una teoría contemplada en materia fiscal, es aceptada por varios países en varias partes del mundo, ¿sale? Entonces, aquí es muy importante destacar eso. Si nosotros nos ubicamos en su ley del impuesto de la renta, y espero que así lo hagan cuando estén viendo este video, lo pausen en todo caso, ustedes van a encontrar que el artículo 1 dice: las personas físicas y morales están obligadas al pago del impuesto sobre la renta en los siguientes casos. Fracción primera, los residentes en México respecto de todos sus ingresos, cualquiera que sea la ubicación de la fuente de riqueza de donde procede. ¿Sale? O sea, ojo, si somos residentes en México, de acuerdo al lugar donde vivimos, es decir, si vivimos en México, todos los ingresos que obtenga, no importa de dónde los obtenga, pagarán impuestos en México, ¿sale? Es el primer supuesto que tenemos que entender. Hay que entender una gran diferencia entre residencia convencional o residencia donde habito, donde vivo, donde toda mi vida está, y residencia fiscal. El primer punto o en la primera fracción de este artículo primero de la ley del impuesto sobre la renta nos va a establecer la residencia habitacional, es decir, yo soy ciudadano mexicano o simplemente resido en México porque tengo aquí mi casa habitación. Aquí llegan mis ingresos de cualquier parte del mundo, pagarán tributo o pagarán una contribución o pagarán impuestos específicamente en México, ¿sale? Vamos a ver el supuesto segundo que dice: la fracción segunda, los residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente en el país respecto de los ingresos atribuibles a dicho establecimiento permanente. Ahora vamos a poner caso contrario. Una persona que no vive en México, que no se encuentra su residencia, pero tiene un establecimiento en el país. Es decir, tiene una sucursal, tiene un lugar donde él recibe ingresos de este país. Por el simple hecho de tener en este territorio nacional un establecimiento, un lugar donde provenga su fuente de riqueza, aun cuando se vaya a otro país, por esa parte que está recibiendo ingresos, tributará. Pongamos un ejemplo clarito. Una persona obtiene de ingresos 10 pesos, ¿sale? Y entonces esa persona vive o reside o tiene su residencia fiscal o su residencia habitacional en España. Allá en España obtiene 8 de los 10 pesos. Y aquí en México tiene un establecimiento permanente y obtiene 2. Únicamente por esos 2 pesos pagará el tributo, ¿sale? Cuando referimos a la fracción segunda. Y la fracción tercera dice: los residentes en el extranjero respecto de los ingresos procedentes de fuente de riqueza situadas en territorio nacional, cuando no tengan un establecimiento permanente en el país o cuando teniéndolo, dichos ingresos no sean atribuibles a este. Caso tercero totalmente diferente a los otros. No tengo residencia, no tengo establecimiento permanente, pero sin embargo tengo ingresos en el país. Por lo tanto, como fuente de riqueza, siendo territorio nacional, deberán tributar en el país, ¿sale? Deberán tributar conforme a las reglas establecidas en el país, ¿vale? Ahora, para ahondar un poquito más, vamos a analizar fracción por fracción con respecto a las demás leyes. Decíamos en la fracción primera del artículo primero que serán las personas que residan en México. Y el artículo 9 del Código Fiscal de la Federación nos va a establecer quiénes son residentes en territorio nacional. Artículo 9. Se consideran residentes en territorio nacional, fracción primera, a las siguientes personas físicas. Y aquí vamos a diferenciar entre personas físicas y personas morales. Dice: las personas físicas, las que hayan establecido su casa habitación en México, cuando las personas físicas de que también tengan casa habitación en otro país, se consideran residentes en México si en territorio nacional se encuentran su centro de intereses vitales.
Para esos efectos, se considerará que el centro de intereses vitales está en territorio nacional cuando, entre otros casos, se ubiquen en cualquiera de los siguientes supuestos. Entonces, primer supuesto. Cuando una persona tenga su casa habitación en México, ahí será su residencia fiscal. Es decir, cualquier persona mexicana nacida en México y que no tiene ningún otro país, ninguna otra casa habitación más que en México. Cualquier parte de México. Ojo, no nos confundamos con domicilio fiscal, que más adelante vamos a ver y que lo vamos a diferenciar de manera exacta. Entonces, en este caso, cuando una persona física tenga su casa habitación, será residente en México. Ahora, si tengo una casa habitación en México, en Brasil, en Chile, en España, se considerará cuando sea su centro de intereses vitales. ¿Cómo consideramos el centro de intereses vitales? Bueno, será el apartado 1, cuando más del 50% de los ingresos totales que obtenga la persona física en el año del calendario tengan fuente de riqueza en México. Es decir, yo aquí tengo casa en habitación en México, en España y en Brasil, pero más del 50% de los ingresos los tengo en México. Por lo tanto, soy residente mexicano. Y el punto 2, cuando en el país tenga el centro principal de sus actividades profesionales. Y aquí le cambiamos a los ingresos, sino por actividades profesionales. En el primer supuesto nos va a hablar de supuesto empresarial, ¿sale? Entendiéndose aquellas personas que se dedican al comercio, a la agricultura, a la pesca, a la ganadería, a la plantación de algún tipo de árbol o a la industria. En la fracción segunda se refiere a actividades profesionales. Entiéndase las actividades profesionales, aquellas que están reguladas por la legislación civil y por la ley de profesiones, ¿vale? Entonces, bajo ese análisis, si yo, abogado, decido tener mi principal lugar de actividades en México, no importa que tenga oficina en otros países, mi fuente o mi residencia fiscal estará en México. Y el inciso B dice, las de nacionalidad mexicana que sean funcionarios del Estado o trabajadores del mismo, aun cuando su centro de intereses vitales se encuentren en el extranjero. ¿A qué se refiere? A los funcionarios de las embajadas y de los consulados. Es decir, si una persona que forma parte de la embajada en México, en otro país, no importa que resida allá, que tenga su casa habitación allá, porque a lo mejor obviamente estará en la embajada, pero no vivirá en la embajada, tendrá su habitación en otro país, pero como forma parte del Estado mexicano, como miembro, como trabajador, formará su residencia fiscal, estará en México. ¿Vale? Entonces, ojo, ¿qué pasaría en el supuesto de que una persona llegue a tener más del 50% de su, o digamos en un año tuvo 50% en México y el año siguiente tiene más del 50% en otro país? Ahí él será por elección su residencia fiscal, ¿sale? Esa situación estará observándose de acuerdo a la forma de tributación y a lo mejor de acuerdo a la conveniencia. Hay que ser muy puntual en este sentido. Para México se van a considerar iguales aquellos países que tengan un determinado porcentaje en su tasa de impuestos. ¿A qué me refiero con esto? México tiene como tasa generalizada, vamos a llamarlo así, el 30%. Es decir, la tasa que establece para personas morales. Si un país tiene una tasa menor al 21%, que se establece en México, es decir, menos de 9%, menos de 9 puntos porcentuales, se considerará que es un paraíso fiscal, como lo conocemos, o un territorio con un régimen preferente, ¿sale? Pero eso lo vamos a ver un poco más adelante. Ok, entonces, para recapitular, las personas físicas tendrán su residencia fiscal en México cuando tengan su habitación, su casa habitación. Si no tienen casa habitación o tienen casa habitación en varios lados, serán residentes fiscales en el país cuando tengan más del 50% o cuando elijan su centro de trabajo o su centro de principal actividades. Hasta ahí con personas físicas. Y las personas morales es algo más sencillo. Las personas morales que hayan establecido en México la administración principal de su negocio o su sede de dirección efectiva. Para hacer algo más puntual y claro, son aquellas sociedades mercantiles que se hayan constituido conforme a las leyes mexicanas. No importa que tengan capital extranjero, ¿sí? ¿A qué me explico con esto? Puede ser una persona
con Constitución mexicana, como por ejemplo Volkswagen de México, SADCB. Volkswagen es una sociedad anónima de capital variable constituida bajo las leyes mexicanas, aun cuando parte de sus accionistas son extranjeros. Entonces, la persona moral es residencia mexicana, aun cuando sus socios sean residentes en otro país. ¿Sale? Ok. Ese es el primer supuesto, personas físicas y personas morales. Ahora vamos al segundo supuesto del artículo primero, fracción segunda de la ley del impuesto de la renta, que nos establece el establecimiento permanente, valga la redundancia. Y el artículo 2 de la misma ley del impuesto sobre la renta establece: para los efectos de esta ley se considera establecimiento permanente cualquier lugar de negocios en los que desarrollen parcial o totalmente actividades empresariales o se presten servicios personales independientes. ¿Sale? Entonces entenderemos. Ya dijimos que esta persona, vamos a poner otro ejemplo, esta persona tiene su residencia fiscal en México, no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa otro caso o este otro ejemplo que habíamos puesto, que tiene residencia fiscal en otro país, tiene su casa habitación en España, por ejemplo, pero tiene una sucursal, llámese centro de negocios, llámese servicios personales independientes y tiene ingresos acá? Por esa situación se le considera como establecimiento permanente. ¿Y para qué diferenciamos entre establecimiento permanente y residencia fiscal? Muy sencillo. Porque si nosotros no determináramos dónde tenemos nuestra residencia fiscal o nuestro establecimiento permanente, si tuviéramos nuestra residencia fiscal en otro país y aquí se obtuvieran ingresos y por alguna razón se interpretaran esos ingresos que tienen en el otro país, tendrían que pagar en ese país o tendrían que pagar en México tributo aun cuando en el otro país hayan pagado, aun cuando no sea la fuente de riqueza. Entonces, únicamente cuando tengamos establecimiento permanente, pagarán por el monto obtenido en el establecimiento permanente. ¿Sí? Diferente de la residencia fiscal, que por todos los ingresos, aun cuando haya yo pagado en ese establecimiento permanente, cuando venga de regreso para México, porque en teoría tendría que regresar porque es tu casa habitación, al momento de llegar tendrá que pagar impuestos. Ojo, no quiere decir que hay una doble imposición. Existen tratados para evitar la doble tributación entre algunos países, entre México y Estados Unidos, entre México y Canadá. Hay dos modelos de tratados o de convenios para evitar la doble tributación: el convenio de la ONU, el modelo del convenio de la ONU y el modelo del convenio de la OCDE. México suscribe con gran parte de los países el modelo de la OCDE. Es un modelo muy completo que incluso ustedes lo van a buscar un poco más adelante. Ok, entonces para continuar con el establecimiento permanente, no solo nos deja ahí, o sea, no solo dice que serán aquellas personas que tengan cualquier lugar de negocios en los que desarrollen parcial o totalmente actividades empresariales o se presten servicios personales independientes. No, sino nos dice a qué se va a referir cada supuesto. Y dice: se entenderán como establecimiento permanente, entre otros, o sea, no son todos, las sucursales, agencias, oficinas, fábricas, talleres, instalaciones, minas, canteras o cualquier lugar de exploración, extracción o explotación de recursos naturales. Por ejemplo, vamos a decir que ahora no se han escuchado hablar de las minas o de las mineras canadienses. Quizá las mineras canadienses pueden ser mineras que están allá perfectamente bien constituidas en Canadá. Ok, como vienen a explotar parte de los recursos naturales de México, aun cuando no constituyan con